El término podcast es cada vez más ambiguo debido a la evolución del propio formato. Y esa palabra es tan solo la punta de lanza de todo el glosario de términos que existen en torno al podcasting. Hoy quiero hablaros precisamente del glosario de términos en español de la industria del podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es un gusto enorme, un gustazo, recibiros al otro lado del micrófono, en mi Metapodcast, donde hablo diariamente de todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Noticias, herramientas, opiniones y experiencias personales. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora grabo cada episodio con la intención de compartir contigo todo lo que me apasiona. Todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Y hoy quiero hablaros del glosario de términos en español del podcasting, de la industria. El podcasting, está publicado en genuinamedia.com por David R. González, el cual nos aclara que se trata de un glosario creado por Brian Barletta de Sounds Profitable y nos deja un enlace al glosario original, ya que en este caso se han enfocado en traducir los conceptos, las definiciones y en añadir un ejemplo. En Genuina sabemos que la industria de los podcasts en Latinoamérica ha experimentado un crecimiento exponencial, posicionándose como una plataforma clave para la comunicación y el marketing. A medida que el sector continúa expandiéndose, la necesidad de estandarizar y clarificar los términos específicos del ámbito de los anuncios en podcast se vuelve cada vez más crucial. Es importante aclarar que la mayoría de los conceptos traducidos pueden usarse en inglés, español y spanglish. Hemos intentado mantenernos fieles a la forma en la que se utilizan los conceptos en el día a día, por lo cual muchas de las traducciones de los conceptos no son aplicables. El proyecto original en inglés fue realizado por las siguientes personas: Brian Barletta, Lisa Jacobs, Dane Cardiel, Lauren O'Malley, Thomas Mancusi, Sherion Taylor, Mattia Bersela, Rebecca Delby, Cavan Brown, Grace Kane, Douglas Bendy y Tony Meyer, Colin Gray, Rocky Thomas, Scott Class y Jim Ballas. Pues muchísimas gracias a todos ellos y ellas y también al compañero David R. González por realizar esta traducción. Ya se ha estrenado El siglo de las sombras, la primera coproducción de Evox e Iván Pachi, que nos trae una serie de relatos dramatizados, además de entrevistas, que se irán publicando a lo largo de las próximas 10 semanas. Estos relatos abordan temas tan interesantes como el futuro de la humanidad junto a la robótica y la inteligencia artificial, y todo esto tratando temas de maternidad, economía, educación, psicología o incluso la vejez y el cuidado de los mayores. El siglo de las sombras es el estreno de la temporada y además lo podréis escuchar en todas las aplicaciones de podcast. Os dejaré un enlace para que podáis suscribiros en las notas de este capítulo. Vamos a comenzar por el primer apartado: compra y venta. Actuals, impresiones reales. El número de impresiones que se han ejecutado efectivamente para una campaña publicitaria de podcast. Advertiser o anunciante, la empresa que paga para que se ejecute su campaña publicitaria, ya sea directamente o a través de una agencia, también conocido como cliente o comprador. Affiliate marketing, marketing de afiliados, un porcentaje o una comisión fija por cualquier venta generada y atribuida a la campaña publicitaria. Audience targeting, segmentación de audiencia, la capacidad de dirigir anuncios en función de los clientes existentes o potenciales del anunciante. Esto requiere un servidor de anuncios que pueda acceder a los datos del anunciante. Back catalog, catálogo, episodios del podcast lanzados hace más de 30, 60, 90 días. Behavioral targeting, segmentación por comportamiento. La capacidad de segmentar a la audiencia en función del comportamiento online y offline del usuario a partir de conjunto de datos propios o de terceros. Por ejemplo, padres comprando productos para bebés, usuarios de hogares conectados, entusiastas de automóviles, etc. Blackout, traducido como blackout, inventario no disponible para compra, ya sea debido a que no se estén lanzando episodios o debido a inventarios ya reservados. Por ejemplo, yo esta semana tengo blackout porque tengo patrocinador. Brand Awareness Marketing, marketing de reconocimiento de marca, una estrategia de marketing cuyo objetivo es generar conocimiento de la marca, sus productos o servicios para ayudar con el recuerdo y la percepción positiva a largo plazo. Brand Safety,
Seguridad de marca. La contextualización del contenido en el que se ejecutarán las campañas publicitarias con la intención de minimizar el impacto negativo en la marca o anunciante, evitando la asociación con contenido negativo o inapropiado. Esto conviene saberlo, que muchas veces ocurre en los podcasts. Brand suitability, adecuación de marca. La contextualización del contenido en el que se ejecutarán las campañas publicitarias con la intención de maximizar la asociación positiva entre la marca o anunciante y el contenido específico o el podcast. Branded Podcast, traducido como Branded Podcast, un podcast creado por o en nombre de una empresa o marca específica para promover sus productos o servicios y fortalecer así su narrativa de marca y o difundir sus mensajes clave. Cancellation clause, cláusula de cancelación, plazo acordado entre los podcasts y los anunciantes en el que cualquiera de las partes puede cancelar el resto del contrato. Category exclusivity, exclusividad por categoría, exclusividad de otras marcas en la misma categoría del contenido IAB en todo el podcast o dentro de un episodio específico durante la duración de la campaña y opcionalmente un periodo de tiempo después de que termine. Category targeting por categoría. La capacidad de dirigir anuncios a una audiencia específica en función de la categoría de contenido que están consumiendo, definida por los géneros de podcast o la taxonomía de contenido IAB. Contextual targeting contextual. Es que son casi palabras, me hago un lío porque son casi palabras iguales en castellano o en inglés, pero cambia mucho si las intento castellanizar. La capacidad de dirigir una campaña para que se ejecute solo cuando el título, la descripción del podcast, la descripción del episodio o el contenido del episodio coincidan con el contexto del escucha, del oyente. Esto puede ser una segmentación por palabras clave simplificada o soluciones más complejas que asignen temas al contenido. CPM, coste por mil o costo por mil, el precio que un anunciante paga por cada 1000 impresiones que recibe su anuncio, o 1000 descargas o 1000 escuchas, ya me entendéis. Time targeting por fecha hora, la capacidad de dirigir la publicidad para que se ejecute en una fecha y u hora específica. Demanda, el comprador de inventario publicitario, ¡ay, qué escueto! Demographic targeting demográfico, la capacidad de dirigir la publicidad a características específicas del escucha, incluidas entre otras edad, género, raza, etnia, ingresos y educación. DR, Direct Response Marketing, marketing de respuesta directa, una estrategia de marketing que pide a los consumidores que respondan inmediatamente al anuncio, generalmente tomando una acción específica que se puede atribuir a la campaña publicitaria para juzgar su efectividad. Por ejemplo, yo os dejo un enlace en el episodio y necesito que pinchéis en él y respondáis a lo que sea. Bueno, un ejemplo que me ha venido a la cabeza. Direct Sales, ventas directas. La venta de inventario publicitario directamente por el podcast al cliente o agencia sin participación de terceros adicionales. Episodic buying, compra episódica, compra de un volumen específico de impresiones de anuncios en un episodio o episodios específicos. Geographical targeting geográfico, la capacidad de dirigir la publicidad por identificadores geográficos como código postal, DMA, país, estado, región y país. Y país dos veces. Bueno, y país. Gross revenue, ingresos brutos, ingresos totales de la venta de inventario publicitario antes de deducir cualquier tarifa o comisión. Insertion orden de inserción, un acuerdo firmado entre el cliente y el podcast que incluye todos los parámetros de la campaña con las obligaciones y términos financieros. Make good, compensación monetaria o mediante inventario adicional por un anuncio comprado que no cumplió con los requisitos contractuales acordados en la orden de inserción. Una compensación puede aplicarse a un anuncio específico o a toda una campaña. Negative targeting, targeting negativo. La capacidad de evitar que se ejecute publicidad en cualquier opción de targeting disponible, ya sea individual o combinada. Net revenue, ingresos netos, ingresos totales de la venta de inventario publicitario al comprador después de deducir cualquier tarifa o comisión. Private marketplace, mercado privado. Una plataforma de venta cerrada para la compra de impresiones publicitarias programáticas. Los vendedores generalmente invitan a los compradores a participar en un intercambio cerrado con acceso a inventario programático con transparencia total en torno al contenido y la ubicación. Programmatic advertising, publicidad programática,
un método de compra y venta de inventario publicitario mediante el uso de plataformas del lado de la oferta, SSP, y plataformas del lado de la demanda, DSP, que permite la subasta en tiempo real por el inventario. La naturaleza prenegociada de la publicidad programática crea eficiencias operativas en la entrega de anuncios, la segmentación de anuncios, las ventas, la facturación y más. Programmatic Guarantees, programático garantizado, transacciones donde los compradores pueden reservar inventario programático con acuerdos de precio y entrega garantizada. Rate Card, tarifa publicitaria, un documento que establece las tarifas para la compra de inventario publicitario. Request for Proposal, igual. Un documento en el que los compradores de publicidad solicitan a los vendedores de publicidad que hagan una propuesta para un negocio potencial. Run of Network, RON, RON en español igual, la capacidad de que la publicidad se ejecute en cualquier podcast de la red de un vendedor. Run of Show, la capacidad de que la publicidad se ejecute en cualquier episodio dentro de un podcast. Sponsorship, patrocinio, un paquete publicitario en el que el anunciante se asocia con un podcast o una sección específica y puede incluir beneficios adicionales, por ejemplo, redes sociales, posicionamiento de marca, URL de vanidad, etc. Spot Buying, compra el 100% del Share of Voice, SV, para una posición publicitaria específica en un episodio específico, ya sea de forma indefinida o por un periodo de tiempo determinado después del lanzamiento del episodio. Supply, oferta, el vendedor de inventario publicitario. Supply Site Platform, plataforma del lado de la oferta, una plataforma tecnológica que permite a los podcasts gestionar, vender y optimizar su inventario publicitario a través de un inventario de anuncios programáticos, a través de un intercambio de anuncios automatizado. Upfront, adelantos, negociaciones que ocurren entre anunciantes, agencias y podcasters o redes de podcast a finales del tercer trimestre y principios del cuarto trimestre para determinar los precios anuales de los acuerdos anuales del año siguiente. Voy a continuar con el segundo bloque, pero creo que voy a partir este glosario de términos en dos porque son términos bastante concienzudos y bastante difíciles de explicar y se va a hacer muy largo. Creativos, Ad Creative, anuncio creativo, anuncio / creativo. Me gusta esta traducción. El contenido de audio de un anuncio que escucha la audiencia. Bien. Bumper Music, jingles, música de bumper, jingles, piezas cortas de música de entre 5 a 15 segundos reproducidos entre segmentos y a veces proporcionando un punto de transición. Call to Action, CTA, llamada a la acción, CTA, una acción solicitada al escucha durante el anuncio creativo, generalmente relacionada con los objetivos del anunciante, por ejemplo, visitar una URL, usar un código promocional, suscribirse al podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Creative Brief, brief creativo, generalmente una o dos páginas de puntos que el anunciante proporciona al vendedor para dar el talento de voz, generalmente al anfitrión, una idea de lo que se puede o no se puede decir. Los briefs creativos suelen incluir requisitos como una línea de apertura, un CTA y puntos de conversación abiertos para elegir. Endorsed Read, recomendación personal. Creativo dicho por el anfitrión del podcast compartiendo su experiencia personal positiva y recomendando el producto o marca a su audiencia. Host Read, creativo leído por el anfitrión del podcast, o sea, un texto que te pasan para que lo leas directamente. Live Read, lectura en vivo. Un creativo, es que aquí creativo en realidad es anuncio, no sé por qué lo han traducido como creativo, pero bueno. Anuncio grabado en vivo durante y como... ¿Cómo? Anuncio grabado en vivo durante y como parte del episodio específico del podcast que está siendo patrocinado. Suele integrarse en el contenido del episodio. Bien. Loudness, volumen, loudness. Unidades de loudness relativas al full scale loops en una medida de sonoridad percibida, volumen, en la industria del podcast. Varias compañías han definido niveles específicos de volumen para la producción de audio. Por ejemplo, Apple Podcast recomienda menos 16 loops, mientras que Spotify sugiere menos 14 loops. Cumplir con estos niveles asegura que el contenido de audio se mantenga consistente en sus plataformas, evitando que los oyentes tengan que ajustar continuamente el volumen al cambiar de un programa a otro. Estos términos son bastante técnicos. Pre-produced read, anuncio preproducido. Un anuncio producido y suministrado por el comprador sin utilizar el talento del anfitrión o productor del podcast. Vamos, una cuña que te dan para que la incrustes directamente sin tú tener que hacer nada, salvo ponerla. Producer read, anuncio del productor.
un anuncio grabado por el productor del podcast. Scripted Read, anuncio leído, creativo que se lee textualmente desde un guión. Segmento, una porción del contenido de los episodios centrados en un tema. Unscripted Read, anuncio no guionizado. Ad Creatives, anuncio creativo, es que aquí hay cosas que traducen castellanizadas, en fin. Anuncio creativo que generalmente utiliza puntos de conversación en lugar de un guión para que la lectura se sienta más auténtica. Voice Talents, talento de voz, un actor o actriz de voz remunerado que graba anuncios por una tarifa. Bueno, pues me dejo las secciones de reporteo y atribución, ad service y la última, distribución, para una segunda, industry, perdón, que me dejo ahí una última, para una segunda parte de este episodio, porque ya digo que son términos que si queréis conocer os invito a descubrirlos todos en las notas que encontraréis en este episodio y en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com, donde también encontraréis toda la información junto a todos los episodios anteriores, las formas de contacto, así como mis redes sociales y las redes sociales donde está EOB Productora y también este podcast. Además, allí tenéis la información sobre cómo uniros a la comunidad de este podcast en Telegram o cómo apoyar o incluso patrocinar este proyecto de Metapodcasting Diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.